Bienvenidos nuevamente al canal 2, el canal de nuestra gente. Y ya que hablamos de nuestra gente, nada mejor que hablar con la gente que se ha metido entre la gente, que conoce cómo es la gente y que sabe cómo hay que manejar la gente. No con promesas, no con discursos, sino sintiendo las necesidades. Tengo a mi lado a Gina Rosa Rojas Fernández. Cuando le pregunté de dónde era, sacó pecho y dijo, de la tierra del Nobel, de Aracataca. Pero me encanta entrevistar a una persona así, porque no puede ser que nos sigan diciendo mentiras de que somos el país más feliz del mundo, de que nuestra economía crece. Y claro, los políticos llegan con esa bandera, a hablarle a la gente pobre de economía, a hablarle a la gente pobre del dólar, a hablarle a la gente pobre de lo que nunca han tenido y de lo que en nada les soluciona. El que tiene hambre, háblele de cómo comer. Si invitaron gente para que las escuchara, al menos llévenle el plato de comida, a sabiendas de que no tienen. En fin, somos tan dispares y yo he sido renuente a entrevistar políticos por eso. Pero tengo el pálpito tras saber y conocer sobre Gina, que no es política de discurso, sino gente que ha labrado su camino a través de las penurias y del sentir de su comunidad. Doctora Gina Rojas Fernández, buenas tardes. Estimado Demetrio, un saludo cordial, muy contenta de estar en este maravilloso programa y un saludo, por supuesto, a todas las personas que hoy nos están viendo. Dígame, colocándose la mano en el corazón, pero no se la coloque, ¿cómo nació Colombia Humana? Colombia Humana nace luego de las elecciones del 2018, donde nuestro actual presidente Gustavo Petro va por recolección de firmas. Nace luego de las elecciones que perdimos esa vez con Duque, el 18 de septiembre del año 2018, nos fuimos más de 4.000 almas a la Plaza de Bolívar en Bogotá, con la presencia de nuestro señor presidente y de los congresistas que habían sido electos por la lista Decentes, a firmar el nacimiento del partido como tal. Fuimos, todos lo firmamos, todos estuvimos de acuerdo, arrancamos en la creación de los estatutos y de allí vino el nacimiento de este movimiento que posteriormente obtuvo su personería jurídica y hoy representa a millones de colombianos en el país. Gina, sáquenos de una duda. Cuando uno habla de Colombia Humana y habla del pacto histórico, ¿está hablando de lo mismo? El pacto histórico nace ya para las elecciones del 2022. Una vez que Colombia Humana obtiene su personería jurídica, viene una alianza, una unidad de acción, una convergencia entre los varios partidos de izquierda, como el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Colombia Humana, el Partido Maíz y varios movimientos sociales, el PSC, el Partido de los Trabajadores, la Unidad Democrática, y se arma una lista al Congreso que fue ganadora, que obtuvo 22 senadores que actualmente se encuentran en las instalaciones del Congreso de la República, y allí nace el pacto histórico. Bueno, pero todos esos movimientos de izquierda, ¿cómo se conjugaron? ¿Fácilmente o hubo diferencias? Pues a ver, todas se presentan pues con dificultades. Obviamente pero sí. Para lograr ahora, donde hay más de 80 candidatos para la presidencia, me imagino que va a ocurrir algo parecido. Consultas populares, consultas internas, consultas de partidos y mangualas y roscas, como suele ocurrir en la política. Realmente nosotros somos, el pacto histórico es, si logramos obtener la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, en ese momento estamos esperando que nos acepten una solicitud que estos partidos que acabo de mencionar, excepto el Maíz, que ya no está dentro de la unidad del pacto histórico, e incluyendo el Partido Comunista, que no estaba tampoco en el 2022. O sea, reemplaza Maíz. Algo así, podríamos decir, más el Partido Progresistas,
que también está esperando personería jurídica, que es el de la senadora María José Pizarro, y la unidad de varios movimientos sociales como independientes del exalcalde de Medellín y otros movimientos. Creo que el CRIC también se salió de la UNIGI de Maíz y viene a ser parte del pacto histórico. Cuando nosotros le hacemos esa solicitud al Consejo Nacional Electoral para ser un único partido progresista de izquierda en nuestro país, pues estamos marcando una historia distinta, estamos queriendo unirnos realmente. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que cada quien tira para su lado, pero esperamos que el Consejo Nacional Electoral reconozca esta personería jurídica como algo trascendental para el país, y sin olvidar que nuestro presidente es hoy en día presidente gracias a más de 11 millones de votos que obtuvimos, de los cuales muchos de ellos pertenecen a la Colombia Humana. Doctora Gina, usted es política, se expresa muy bien, pero tiene un corazón. ¿Qué le dice el corazoncito sobre la aprobación de esa personería jurídica? Mi corazón me dice que sí nos la van a aprobar. ¿Cuándo? El plazo es hasta el 20 de septiembre de este año. O sea que en menos de una semana tendremos noticias. Y esas noticias, si son no del gusto de ustedes, ¿qué ocurre ahí? Pues nosotros nos iríamos, a ver, tenemos el conocimiento de una ponencia de uno de los magistrados que acepta la creación del pacto histórico, pero sin o excluyendo a la Colombia Humana. ¿Por qué? Aduciendo que en la Colombia Humana existe un artículo que hace aproximadamente 3 años se incluyó donde estaba al frente del partido una junta directiva totalmente distinta a la que está actualmente, y eso me entristece a veces porque le echan la culpa a la junta directiva actual del partido, pero ellos no tenían nada que ver. No, pero al margen de los nombres, o sea… No voy a desde mencionar. el punto de vista político, sí. ¿se puede dar o no se puede dar? Por supuesto, porque es que el año pasado hubo una nueva asamblea en el Ágora, y esa asamblea eligió una nueva junta directiva, eligió unos delegados, aproximadamente 2.200 delegados de los diferentes territorios, de los diferentes departamentos, y además esa asamblea decidió que la Colombia Humana debía unirse con el pacto histórico. Esas decisiones, más esa junta directiva y especialmente la unidad de la Colombia Humana con el pacto histórico, fueron refrendadas ya por el Consejo Nacional Electoral. O sea que todo hace prever buenos horizontes. Exactamente, yo estoy muy tranquila y muy confiada, porque también confío en la justicia y en los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Van a fallar en derecho, que haya una ponencia negativa o que coloque pues estos argumentos pues en derecho. Yo no soy abogada, soy médica, pero mi ex esposo abogado, y algo le aprendí. En derecho pues todos los argumentos son debatibles, y creo que nosotros con esa contundencia de esa asamblea del 2024 del año pasado, que fue refrendada ya por el Consejo Nacional Electoral, pues ahí tenemos el argumento nosotros también para decir sí tenemos que estar haciendo sigue siendo parte. Optimista. Pero al 100%. Siempre veo el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Bueno, pues también hay divergencias. Si la ve medio lleno, le van a decir el otro medio dónde está. Pero ya que tocó el tema del derecho, la justicia en Colombia, al menos el aparato de justicia, a veces se resquebraja y uno se pregunta cómo puede haber gente en donde, en fin, con un pasado tenebroso, siga dentro del marco de la justicia, o sea, siga dentro del edificio. En ese ambiente o en ese tono, se falla en derecho en el caso del señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, y se le menciona como candidato posible para que sea el renglón 25 para el Senado de la República, siendo condenado. ¿Cómo se explica esto? Yo no lo logro entender. Bueno, tengo grandes amigos que son penalistas y les he escuchado a ellos. Yo mal haría entrar a definir o hablar sobre algo
en lo cual no tengo la legalidad para hacerlo, porque no soy abogada, reitero, pero les he escuchado a mis No, pero el amigos. sentido común, yo tampoco soy abogado, pero si alguien está condenado, entonces estar condenado y no estarlo es lo mismo. ¿Cómo puede aspirar alguien, valga la redundancia del término, a ser senador de la República estando condenado? Eso no lo priva de la, Colombia es digamos, el país del aspiración. Sagrado Corazón, mi querido Demetrio. Aquí siempre tenemos una mala costumbre y es de buscarle la trampa a la ley. Echa la ley, echa la trampa. Y son cosas de las cuales uno nunca se explica qué puede pasar o por qué pasan esas cosas, pero sí pueden suceder. Y sobre todo si, como se dijo desde el principio, cuando salió la sentencia de la jueza, siempre se advirtió de que la segunda instancia muy probablemente absolvería al condenado, expresidente, por considerar que no alcanzaba el término, el tiempo. El término eran solamente 4 meses, lo que faltaban para definir, y más de 1000 folios, era imposible que el tribunal tuviera el tiempo suficiente para leerlo. Entonces, seguramente, intuyo yo, basándose en esos cálculos, ellos han dado ese paso de definir en el evento de que sea absuelto por... No, pero ya no, porque ya ya por él vencimiento renunció. de términos. Pero ya él renunció. Oh. El presidente dijo, no, ya tomen en todo el tiempo que quieran. Y así puede ser una jugada hábil política también que pudiera favorecerlo desde el punto de vista de la imagen, de la favorabilidad. Porque era el 17 de septiembre que tenía que definir en segunda instancia y el presidente Uribe dijo que renunciaba a esto ante el Tribunal Superior y que se tomaran el tiempo que quisieran. Pero bueno, veo que no es por ahí la cosa por donde la quiero, digamos, entrevistar. ¿Qué es la vanidad para un político? Porque cuando uno escucha de 80 candidatos a la presidencia, uno ve que es afán de protagonismo, ganas de mostrarse. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica eso ante una candidata al Senado de la República como usted? El ego juega un papel determinante. Yo creo que la política, desafortunadamente, siempre va de la mano de egos agrandados. El poder tiene un problema grandísimo y es que enceguece muchas veces a las personas. Yo en lo personal yo soy muy creyente, mi querido Demetrio, y le pedí a Dios que me mostrara para qué quería ser senadora de la República. ¿Qué le dijo Dios? Y si era un tema de ego, de verdad no me interesaba estar allí. Pero Él es el que me enseña a mí el camino y me guía, y yo estoy acá precisamente queriendo marcar una diferencia, y es recuperar la dignidad a la política. Y es que tengamos la política no como vista como las ratas de alcantarilla, porque así somos vistos desafortunadamente los políticos y más aún los congresistas en este país, sino que cuando nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y podamos nosotros mirar a los ojos a nuestros electores y podamos nosotros cumplir lo que prometimos y nosotros realmente tengamos en nuestro corazón la compasión por los más necesitados, por los más débiles, y nosotros podamos llegar a hacer ese ejercicio y traer respuestas a las necesidades básicas de la gente, entonces habremos logrado establecer el reino de Dios en la tierra. O sea, Dios le dijo eso. Sí. Se lo hizo ver. Sí, yo leo mucho la Biblia. Dios me habla a veces a través de sueños también. ¿Quiere que le diga algo para fortalecer lo que usted acaba de decir? Claro. Yo he entrevistado artistas, músicos, uno de ellos Nino Caicedo. Nino Sí. Caicedo es del grupo Guayacán. Claro. Le dije, Nino, ¿de dónde sacaste ese tema tan bonito? Los ojos, las miradas de los ojos, no sé. Creo que los que bailan deben saber. Y me dijo, ¿sabe, Demetrio? Me lo dictó Dios. Y dije, ¿cómo? Me dijo, una vez durmiendo, 2 de la mañana me levanté y empezó el de arriba a dictarme. De verdad yo quedé estupefacto, creí que me estaba tomando el pelo. Me dijo, no, la inspiración viene de arriba. Sí, total. Y eso fue cierto.
Sin embargo, quedé con la duda y en otra ocasión entrevistando a un nuevo artista, esta vez compositor. ¿Y usted cómo compone las canciones? Me dijo, me las dicta el de arriba. O sea que yo tengo, no por fortalecerle su respuesta, pero es verdad. A veces uno siente el llamado de algo, de Así alguien, es. a quien uno le denominan Dios, otros le dicen Universo. universo, en fin. Sí. Pero qué bueno que cuando Dios le haya dicho eso, usted le haya preguntado, o al menos díganos aquí, al menos ante las cámaras, de que se lo va a preguntar, ¿cómo hago para cambiar vanidad de vanidades? Todo es vanidad. No es fácil, pero es un trabajo interno diario. Diario. Porque siempre está la tentación de uno hacer las cosas pensando en el interés personal. Pero cuando uno tiene a Dios en el corazón y Él es su guía, pues es difícil que uno no se salga de la línea. No voy a decir que yo soy perfecta porque no lo soy. Defectos tengo muchísimos. Todos. Pero siempre busco agradarlo a Él y siempre busco hacer su voluntad. Pero ¿quién no tiene defectos y virtudes siendo un ser humano? Eso Así es. por descontado. Pero precisamente por eso quería, ya que tú me hiciste la pregunta de los 80 precandidatos a la presidencia, lo bonito del pacto histórico es que le está permitiendo a 10 precandidatos, a través de una consulta interna, que es la consulta del 26 de octubre, organizarse y salir uno solo. Entonces, fíjate dónde está la democracia. Somos el único partido que tomó la decisión de participar en el 26 de octubre en una consulta interna. Eso es maravilloso porque vamos ya decantando los candidatos a la presidencia, porque además la lista del pacto histórico al Senado, al Congreso, que va a ser cerrada en marzo, por primera vez se va a ordenar esa lista, que va a ser obviamente paritaria y en cremallera, o sea, con alternancia de género, hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre, dependiendo si encabeza un hombre o una mujer. Ella va a ser ordenada por el número de votos que saquemos en la consulta. Es decir, que el que más votos saque ocupará el primer lugar y el que menos votos saque ocupará el último lugar. Eso le da el carácter ultrademocrático a esta consulta en la que las bases, la militancia, la gente que tiene la formación política, que ha estado luchando por este partido, por ser respuesta a las necesidades básicas en los territorios y en las comunidades, tiene la oportunidad de ser congresista y de defender no solamente al gobierno, sino los acuerdos programáticos, la base programática, el plan de desarrollo, y hacerlo con convicción, con amor y con temblor. Usted es médica. Sí, señor, médica. En primer lugar, me alegra de hablar con una persona como usted, que no solamente es profesional de la medicina, de la salud, sino que sabe en el fondo cómo vive nuestra gente en Colombia. Hablar del servicio de salud, de la cantidad de embrollos que tiene la salud en Colombia, del manejo que hacen de los dineros de salud los privados y los políticos. De verdad, doctora, yo quiero que usted saque también el corazón a relucir. A veces dicen que los médicos no tienen alma, pero el problema de la salud exige reformas serias. La plata se la han robado a la vista de todos. Total. Y siguen desde el señor Palacino y su amanuense hasta el sol de hoy, los únicos que han protestado sobre lo que verdaderamente pasa sobre la salud en Colombia, el ministro o la ministra Carolina y el presidente Petro. Pero los demás no quieren soltar. ¿Cuál es su parecer sobre este tema? La salud no puede ser un negocio. Yo tengo una especialidad en economía y gestión de la salud, y el padre de la economía de la salud bien dijo que los servicios de salud no se pueden someter al libre mercado, a la oferta y la demanda, porque la salud bien tiene un costo, pero nunca puede tener un precio, mi querido Demetrio. Cuando yo hice el juramento hipocrático, juré atender a todo el mundo independientemente de su sexo, de su raza, de su religión y de su capacidad económica.
Pero el modelo de salud que nosotros tenemos en la actualidad es un modelo profacturador, es un modelo que beneficia es el negocio. Y la salud no puede tener una rentabilidad financiera, porque la rentabilidad de la salud es social. Entonces, desafortunadamente, y aunque nos duela, con la Ley 100 nacieron las EPS, nacieron las ARL, riesgos laborales, y las AFP, fondos de pensiones. Y estas tres modelos de empresa, contrario a lo que podríamos nosotros pensar, no nacieron para garantizarles salud a los colombianos, ni mucho menos riesgos laborales adecuados, ni pensiones dignas. Estas empresas, el verdadero objetivo desde el modelo neoliberal es tener al final del ejercicio, en diciembre, de balance de pérdidas y ganancias, utilidades. Y para poder tener las utilidades, tienen que dejar de autorizar y tienen que contener el costo, mi querido Demetrio. Y para contener el costo se toman decisiones difíciles en estas EPS, en estas ARL y en estas AFP, que son difíciles para los que la padecemos, los usuarios, pero para ellos son muy fáciles porque ellos lo ven desde el punto de vista económico. ¿Cuántas muertes evitables puede tener nuestro modelo de salud? Gente que ha muerto esperando una autorización, por falta de atención, o esperando una autorización y no lo autorizan porque la central de costos para esa patología ya entran en una lista de espera para dentro de 4 meses y no le alcanzó la vida para esperar esa autorización. Yo tengo un ejemplo para que puedo aportarlo. El operador de radio en la empresa donde trabajo necesitaba unos medicamentos y le llegaron 6 meses después de que estaba en el cementerio. Santo. Es tremendo, es terrible. Pero creo que este modelo profacturador, no solamente la corrupción está en las EPS, la corrupción está en todos los actores. A su vez, los prestadores de servicios de salud, es decir, los hospitales y las clínicas, que han sido los más afectados porque es que las EPS se apalancan con ellos. No les pagan y entonces los hospitales y las clínicas, ¿con quién se apalancan? Con sus proveedores, entonces no hay oxígeno, no hay gasolina para la ambulancia, no hay sueldo para los trabajadores de la salud, no hay medicamentos, todo es un círculo vicioso. Pero también los profesionales de la salud, algunos se han corrompido y entonces en este modelo profacturador hacen cosas que desde el punto de vista ético no están bien. Afortunadamente son la gran minoría, pero sí ha habido casos tristes y lamentables. Entonces, mientras nosotros no cambiemos este modelo hacia un modelo que no privilegie el negocio, pues siempre van a estar estos problemas. Doctora, pero si son la gran minoría, ¿por qué no aprobó la reforma a la salud? Precisamente por eso necesitamos renovar el Congreso de la República. Pero si son minoría, le acabo de escuchar a usted. ¿Minoría quién? Los profesionales de la salud corruptos son minoría. Son minoría, no son la mayoría. La mayoría de mis colegas son personas entregadas a sus pacientes. ¿Por qué no votan entonces a favor de la reforma? Porque hay mucha desinformación y porque creo que nosotros también tuvimos una oportunidad preciosa cuando empezamos en este gobierno a hacer pedagogía, enseñarle a la gente por qué apoyar la reforma, pero los medios de comunicación pagados por estas mismas empresas pues bloquearon a muchas personas y no les hicieron entender en lo que realmente consiste. Pero además yo creo que el principal error, y hay que ser también un poquito autocrítico, Demetrio, y es que la reforma a la salud es un bien público, y la reforma a la salud siendo un bien público no puede ser, el nuevo modelo de salud no puede ser la construcción de un centro de pensamiento de 4 académicos en un escritorio definiendo todo un futuro del país. Yo creo que nos faltó más solidaridad, más unidad y que todos los actores co-construyéramos esa reforma a la salud. Porque es que yo pienso, y es mi pensamiento personal, que una reforma, cualquier reforma de las trascendentales que este país necesita y que con este gobierno las hemos estado impulsando, ganando por un voto de diferencia en el Congreso, es una victoria pírrica, eso no tiene legitimidad. Nosotros estas reformas tienen que tener un consenso de las mayorías para que se defiendan, para que realmente produzcan el efecto que necesitan producirse. No, eso está bien, eso no se discute.
pero permitir que haya cosas absurdas como la de no aprobar un bono, 400.000 pesos para 3 millones de ancianos que hay en Colombia. Eso es, perdone, la palabra la asumo yo y la responsabilidad, eso es de miserables. Creer que si se le ayuda a 3 millones o 3 millones y medio es un acto de proselitismo político que va a favorecer los intereses precisamente del presidente Petro, es mezquino, es ruin. Así es. Hombre, no hemos sabido mirar las cosas como tenemos que mirarlas. ¿Cuál? La necesidad de los demás. Nos ponemos a pelear, nos ponemos en la confrontación, nacen los odios, nacen los resentimientos, llevamos 80 años matándonos, primero por un trapo rojo, un trapo azul, posteriormente con el asesinato de Gaitán, se disparó la violencia, luego llegaron las guerrillas campesinas, luego llegaron los señores del narcotráfico y ahora viene este despelote, de manera que, hombre, uno quisiera, y yo la escucho a usted y la escucho con la bondad y la intención que usted tiene, es que usted deja transfigurar precisamente ese querer hacer. Pero le pregunto, y no con el ánimo como de restarle ese ánimo que usted tiene, si dice que por una minoría, que faltaba un voto, etcétera, etcétera, que hay que ganar como es y como debe ser, bueno, pues aliméntenos un poquito también la ilusión. ¿Qué hay que hacer para que se llegue a eso? Hay que salir masivamente a votar, las listas al Congreso. Yo creo que todo lo que ha sucedido en estos años de gobierno del presidente Petro le ha permitido crear conciencia a la ciudadanía de la importancia que es tener un Congreso que realmente esté en favor de las reformas que el país necesita. Porque históricamente el Congreso ha estado lleno de personas que votan no a favor de las reformas, no porque las estudien, no porque sean juiciosos y validen que realmente son beneficiosas para las mayorías. ¿Es que le compran el voto? Sino porque la mermelada hace que ellos voten a cambio de ministerios, a cambio de... Y esta práctica clientelista, esta práctica de la política es lo que tenemos que empezar a transformar poco a poco. Pero tú tocaste un tema que a mí me parece fundamental y es esa pugnacidad en la que hemos estado viviendo más de 80 años, esos odios, esos señalamientos, que los rojos, que los azules, que los verdes, que los amarillos. Y superar eso es el reto. Y por eso yo estoy convencida que más allá de las ideologías, y yo soy progresista y seguiré siendo progresista principalmente porque la garantía de los derechos fundamentales para mí es clave para el ejercicio político, pero más allá de eso, más allá de la ideología, la política es más práctica, más allá de la ideología, la política es de metodología. Y ahí es donde yo reitero los principios éticos, recuperar los principios cristianos, no desde el punto de vista religioso, no es la religiosidad, sino desde la ética, desde la honestidad, desde la integridad, desde poder mirar de frente, desde asumir los problemas, las necesidades básicas insatisfechas como un reto personal. ¿Cómo le inyecta moralidad al que no la tiene? Cambiando el chip. Es que aquí hay un problema de esta cultura que nosotros tenemos, que en muchas partes es una cultura traqueta, en donde las niñas, si no están operadas, no están felices, y los pelados, el dinero fácil. Todo viene de la falta de un acceso, de una educación, tanto en el hogar como en las instituciones, y la falta de oportunidades también. Ayer estuve en la Comuna 13, acá en Cali, estuve en un colegio privado y yo quedé impactada positivamente de cómo ese colegio ha logrado impactar la vida de tantos jóvenes y cómo una buena educación, pero también centros educativos, no solamente centros educativos, centros de deporte, de cultura, pueden transformar toda una sociedad. Entonces, por eso mi objetivo es llegar a la Comisión Séptima del Senado de la República para impulsar todas las leyes y además hacer todos los debates de control político que nos permita tener una educación, una cultura y unas unidades deportivas
que transformen realmente a la sociedad. Esa falta de oportunidad, y aquí terminamos, me ha hecho pensar a través de los programas diarios que emito en una emisora, donde he sugerido algo, usted me sabrá decir aquí ante los televidentes si estoy bien ubicado o no. Con la guerrilla no hay que negociar, simplemente diciéndole venga, negociemos a ver qué les perdonamos. ¿Por qué no le pedimos? Y usted puede ser emisaria de esta idea si le parece. Siéntese con la guerrilla, pregúntenle la edad. ¿Cuántos son y qué edad tienen? Y a los menores de 20, 30 años ofrezcámosle no un subsidio. El mejor subsidio es un trabajo digno. ¿Qué opina de eso? No, totalmente de acuerdo. Yo soy... El que lleva 40, 50 años metido en la selva, ese no tiene arreglo. No, porque no ha sabido sino disparar toda su vida. Pero un pelado que lo han llevado precisamente por necesidad, por falta de oportunidad, hombre... Dándole las oportunidades, por supuesto, que eso, van a tener... Sí, pero es otra que visión. negociamos con los viejos. Pidamos un listado, estos son los jóvenes, vamos a hablar con ellos. ¿Ustedes por qué están aquí? Nos metieron a la fuerza, nos ofrecen 1 millón. Venga a ver, los empresarios de Colombia también entienden. ¿Por qué le digo esto? No quiero aparecer como protagonista. Yo lo hice en mi programa con una muchacha que venía de la selva, de la guerrilla. Lleva 12 años en una empresa de Jumbo. La han ascendido 3 veces. Wow, qué bien. Entonces, por Dios. Y yo voy un poquito más allá de tu maravillosa idea, Demetrio. No puede que no sea maravillosa, pero, hombre, insinuémosla al menos. Sí, por supuesto. Y es que mira que el tema de la paz del presidente Santos, de esa negociación, es que una cosa es negociar con los cabecillas de la guerrilla y otra cosa es negociar con las bases de la guerrilla. Ha habido una insatisfacción de esas bases de la guerrilla por esas negociaciones, porque ellos afirman que ahí quedaron los que negociaron bien, quedaron hechos, pero se olvidaron de aquellos que pusieron el pellejo. Y creo que precisamente pienso que para que el proceso de paz sea más exitoso, hubiera sido más exitoso si el proceso se hubiera hecho territorializadamente. Empezar por cada territorio para luego sí llegar a la cúpula y luego sí tener Gina, una visión distinta. La paz no es callar fusiles. La paz no la van a lograr en Colombia dialogando con los guerrilleros. Si no somos capaces de darle a la gente las necesidades que ellos tienen. Así es. Hombre, ¿cómo me van a hablar delante de una multitud de personas muertas de hambre sobre economía, sobre el precio del dólar, sobre el macrocosmos de la economía? Hombre, no jodan. Esto no es así. Pero, por Dios, que me encanta, me encanta. No, pero ¿a quién se le ocurre, por Dios? Ustedes los tengo allá. Van hambrientos, llegan a una, ¿cómo se llama? Manifestación. A una manifestación. Y le empiezo a hablar de economía a los pobres. Mire, el dólar está a 4.90. Pero por cuando no tienen un peso, ¿cómo le voy a hablar de dólar? Si no tienen comida, ¿cómo le voy a hablar de que es el país más feliz del mundo? Porque lo dijo la revista tal o la revista. Doctora, ayúdenos en eso. Confío en usted. Esa es la promesa que espero que usted nos haga. Claro que sí, Demetrio. La paz de nuestro país, la reconciliación, la unidad, superando las diferencias, esa pugnacidad, esos odios, tienen que pasar ya a un segundo plano. Colombia necesita avanzar hacia ser un país del siglo XXI realmente. Un país que ponga la justicia social en el centro, el cuidado, el amor, la solidaridad. Y para allá vamos, y por eso mi lema es cuidar también es gobernar, porque sanando también cuidamos y gobernamos. Bueno, ¿algo para agregar o nos vamos de una vez? Invitación para que el próximo 26 de octubre salgan masivamente a votar por los 3 tarjetones en cada ciudad, ¿no? del Pacto Histórico. Esta va a ser una consulta mediada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Obviamente va a tener muchas menos mesas de votación que la que normalmente se hace, pero en ella le van a entregar a usted 3 tarjetones. Uno para escoger candidato presidencial, tenemos 10 precandidatos. Otra para escoger... Yo tengo 2.
Usted está entre dos, se tiene que definir por uno. ¿Y qué hago pues? Es una mujer y un hombre. No, pues tiene que votar. Ese voto será nulo. Si usted vota por dos, se No, lo no, anula. estoy diciendo que mis candidatos son dos. Uno puede ser presidente y la otra vicepresidenta. Muy bien, me parece muy bien, pero hay que votar por uno, acuérdate. Bueno, está bien, pero yo voy a decir mis votos de una vez. Cepeda y Carolina. Esos son los míos. ¿Por qué? ¿Hago mal? No, está muy bien. Bueno, Eso está muy bien. Cada persona tiene el derecho de escoger su candidato presidencial. los suyos no se los puedo preguntar. Pero claro. ¿Cuáles son los suyos? Pues bueno, yo soy Colombia Humana y como Colombia Humana, pues voy a votar Colombia Humana. Yo amo a Iván Cepeda, me parece un excelente candidato, la doctora Corcho, por supuesto. Pero los suyos son... Pero los míos son tres posibles. El doctor Gustavo Bolívar, la doctora Susana Muhammad y la doctora actual senadora Gloria Flores. De los tres, que son muy buenos candidatos. Esa es paisana mía, Susana Muhammad. De los tres, ¿usted es barranquillero? Yo soy libanés y ella es de origen libanés. Ah, qué bueno. Susana. Pues aquí nos hubieran tenido un hummus y hubiera estado más contenta todavía. Pues la invito. Yo no solamente hummus, Amo el hummus, amo el sino el kibbe, el chanclish, Oh. el arish, el falafel, Falafel. lo que quieran. Pues yo lo pronuncio diferente, ¿no? Bueno. Pero, y Gloria Flores, actual presidenta del partido. Entonces, de los tres son muy buenos. Mi voto Y los va- dos también son muy buenos. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo es la cosa. Sí, Porque pero hay como muy mi buenos voto- candidatos. Mi voto es Colombia Humana. Entonces yo voy a Pero- votar pero, por... ¿qué hay que hacer para que ellos se acerquen? O sea, que no sigamos divididos. Colombia Humana es Bueno, una cosa... eso es eso sería magnífico, que ellos logren un acuerdo antes de el día de la ¿Quiénes quema. son los emisarios para lograr Eso eso? sería perfecto. Eso sería magnífico No, es que porque eso pues ahí nos ponemos en el acuerdo. No es solo está lo toda la es bendición. lo ideal. Claro, por supuesto que sí. Yo voy a votar por la doctora Gloria Flores, es mi amiga, es una mujer leal al presidente de la República, leal al partido de gobierno, leal a sus principios, a su convicción, y es una mujer de fe. La han estado atacando últimamente ¿Por qué? porque la culpan del bendito artículo del que te conté al inicio, pero que fue hace 3 años y cuando ella no era la presidenta del partido, y de otras cosas que, bueno, ella ha sabido defenderse, se ha estado defendiendo en las redes, pero creo que también obedece a una campaña sucia, que no sé quién, pero seguramente otro candidato a la presidencia la ha querido. Un malqueriente la Sí, quiso la enlodar, quiso enlodar, y sí. lo ha logrado. Seguramente. Entonces usted viene aquí a decir, un momento, yo doy la cara y mi voto es por la doctora Gloria. Gloria Flores Schneider, sí señor. Bueno, ¿nos vamos? Nos fuimos ¿Para dónde? a comer hummus. Oiga, ¿y quién paga? Yo pago, yo invito, la Eso- casa invita. Eso jamás ocurrirá cuando usted tenga un libanés al lado. Los libaneses somos los mejores anfitriones del mundo. Ah, qué bendición. Y no decimos qué quiere tomar, qué quiere comer, no, servimos. Escoja usted lo que quiera. Y si acabó este platico, traigan el otro. Déjese invitar de un libanés, queda invitada. Hombre, muchas gracias. Con juguito de dátiles. Vea pues. O limonada también, También. pero de también. albahaca. Uf, Limonada de albahaca. sí, sí, sí. Señores, yo interrumpo este programa porque se está volviendo romántico y así esto dejó de ser lo que tenía en esencia. Nos vamos, que tengan un feliz día.